En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín, una vez más en un jueves como hoy, 4 de abril del 2024. Y para acompañarles, para entretenerles, para informarles y como siempre con mucha alegría, con optimismo, con esperanza, porque creo que son aspectos que nunca debemos dejar de lado de nuestra vida, siempre ser positivos, estimados auditores. Así que así iniciamos este programa de hoy junto a mi contertulio habitual de los días jueves. Me refiero a don Carlos Flores, a quien le doy, por supuesto, también la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Bueno, muy buenas tardes a nuestros auditores de Radio Portales, nuestros fieles seguidores de Revelando de los días jueves. También muy contento porque efectivamente hay que ser muy positivo y enfrentar las cosas que vienen porque el mundo y la vida en general nunca está exenta de problemas. Y la clave del éxito de la vida está en enfrentar los problemas, en superarlos. ¿Ah? Así que creo yo que este es un programa también que contribuye, espero, a que las personas tengan optimismo, ¿ah? Y comentar las cosas y las situaciones para poder enfrentarlas adecuadamente. Yo, Juan Enrique, quiero aprovechar como es tradicional en nuestro programa, saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado y don Luis Salinas, porque son parte fundamental del programa para que éste llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Recordemos que en este horario la gente está, personas están volviendo a sus hogares o sencillamente ya están en sus hogares y están escuchando nuestra emisora y este programa de conversación. Juan Enrique. Así me parecen. Oye, estamos iniciando abril, aguas mil, un dicho muy antiguo que como muchas de las frases que se mencionan así como dichos, en realidad no tienen origen en nuestro país, estimado auditor. Entiendo que este abril, aguas mil es un dicho español, eh, y en España están en primavera, nosotros estamos en otoño, entonces no tiene similitudes tan parecidas, diría yo, como tiempo. Pero esperamos que este mes de abril nos traiga agua, porque en nuestro país la sequía ya se está extendiendo en gran parte del territorio y es importante entonces que tengamos algunas lluvias. Aunque no sé qué te ha parecido estos días de inicio del mes, que la temperatura ha vuelto y como que viene aproximándose lo que se llama el veranito de San Juan, del 24 de abril, ¿o no, Carlos? Bueno, efectivamente, la verdad es que siempre cuando uno termina febrero, y viene marzo, marzo muchas veces llega con sol, llega con mucho sol y uno dice, bueno, ahora mejoró el tiempo y febrero estuvo nublado. Muchas veces he escuchado ese comentario. Y esto también se ha extendido a abril. ¿Ah? Y recordemos que nosotros estamos sometidos climáticamente en forma intermitente a los fenómenos de la niña y el niño. Y entonces siempre estamos preocupados de cuál va a ser el preponderante, cómo viene la situación, y todo parece indicar, digamos, de que
de que podría haber ausencia de lluvias, a pesar de que el clima y las condiciones atmosféricas de repente son eh, difíciles de predecir en forma eh, tan anticipada, digamos, ¿no? Así que esperamos, digamos, que esto que desea Juan Enrique se cumpla, que haya mucha agua. ¿Ah? Nuestra zona, nuestro país en general, necesita el agua. ¿Ya? Estamos en una condición en que los embalses están en su mínima expresión. eh, y bueno, todo parece indicar que nuestra población crece. El consumo de agua debe crecer también. ¿Ah? A pesar de que ahora existen múltiples tecnologías, Juan Enrique, para mejor utilizar el agua. Pero de todas maneras, siempre necesitamos, y como lo hemos conversado en otros programas, el agua es fundamental y debiera existir al menos, creo yo, un plan de desalinización para asegurar el abastecimiento de agua en la zona y no estar dependiendo absolutamente del clima y dejar las aguas naturales que son tradicionales, ¿no es cierto?, caída desde la cordillera hacia el mar a través de los ríos, sea utilizada principalmente para la agricultura y el consumo humano. Me parece, Juan Enrique. Claro, así parece, pero yo también pienso que existiendo tanta tecnología, tanto avance, ¿cómo no somos capaces de traer agua del sur al norte? Por acueductos como existieron en la época de los romanos y que todavía están esas construcciones como testimonio de lo que hicieron en esos años, muchos siglos atrás, eh, acueductos de cientos de kilómetros de largo. Entonces, aquí en Chile que tenemos tanta agua en el sur y ríos que desembocan al mar y el agua, entre comillas, no es utilizada, podríamos traerla hacia el norte. Bueno, yo sé que hay proyectos en ese sentido, pero finalmente falta, parece, voluntad de darle a esto solución definitiva. Pero bueno, nos metimos con Abril Aguas Mil, hablamos un poco de la sequía. Volvamos a terreno a lo que dice nuestra tradicional pauta, que tenemos que agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos al aire, estimados auditores. Nos referimos a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Y también agregar que lo que aquí se comente, las opiniones que cada uno de nosotros vierte, son absolutamente a título personal y en nada representan la opinión ni el parecer de ASOFAR, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Bueno, y iniciemos entonces, como siempre, con nuestro tema editorial, estimados auditores, y con Carlos hemos estado conversando sobre qué escoger, y la inseguridad que vive el país me parece que es una cuestión eh, impactante, ¿no es cierto? Y yo diría que nos está afectando a todos los ciudadanos. Es cuestión de leer las noticias o ver las noticias y nos damos cuenta de esto. Pero de eso no vamos a hablar en este momento. En la segunda parte de nuestro programa nos vamos a dedicar algo del tiempo a eso. Y queremos plantear otro tema. Y yo partiría con una pregunta. ¿Por qué algunos países se desarrollan más que otros? Deben de haber muchos estudios, estuve mirando por ahí, pero parece que hay consenso que los factores que más afectan a esto y permiten que unos países puedan salir de la pobreza, llegar al desarrollo y otros, por el contrario, se estancan o se quedan en la miseria. La respuesta parece que va por el lado de tres aspectos básicos: el mal gobierno, quizás desigualdad de oportunidades y la corrupción. Y ahí nos detuvimos con Carlos comentando esto porque dijimos la corrupción. Corromper, señores auditores, tiene muchas acepciones. Todas, diría yo, son negativas. Pero hay una que nos llama la atención y es aquella que dice que corromper es sobornar. Y esta cuestión afecta mucho cuando estamos hablando del desarrollo. Así que nuestro tema de hoy es el desarrollo y la corrupción, que sin duda está a todas luces, ambas cuestiones muy interconectadas. ¿O no, Carlos? Absolutamente, Juan Enrique.
La verdad es que este es un tema muy interesante, y que es necesario analizar, porque la verdad es que, tal como lo mencionaste en tu introducción, ¿quiénes son los países que se desarrollan? Bueno, los países que se desarrollan son aquellos que logran mantener, y promover en su interior un ambiente sano, un ambiente de limpieza, un ambiente de higiene en general, y no me refiero a la higiene sanitaria, sino que a una higiene ambiental o a una higiene de que se ve en el ambiente, que se siente, en donde las personas, cuando existe esa higiene, es como la misma sensación que uno tiene cuando ingresa a un lugar que está limpio, ordenado, bien estructurado. Uno tiene una sensación diferente a cuando entra a un lugar desordenado. Bueno, en los países es lo mismo. ¿Quiénes se desarrollan? Aquellos que tienen un ambiente sanitario, ambiental, interno, excelente. Países, ¿no es cierto?, de Europa, de América del Norte. eh, pero, cómo se mantiene un ambiente sano? Bueno, el ambiente sano se establece con un código de leyes que promuevan la libertad, que promuevan la creación, la iniciativa. Un sistema de seguridad, como lo menciona, que permita mantener este ambiente limpio, y además un ambiente donde la corrupción tenga el mínimo espacio. Todos sabemos que la corrupción tiene que ver con la conducta humana. ¿Ah? En el fondo todos queremos en algún momento ser favorecidos o ganar algo o que me coloquen en el primer lugar o que esté situado en la mejor posición. Bueno, ese es como un deseo natural, pero esas cosas en general hay que tratarlas de hacerlas a través del mérito, a través del esfuerzo, a través de lo que uno hace permanentemente. Cuando esa sanidad, ese ambiente limpio se quiebra, se empiezan a producir situaciones anómalas que van obstaculizando, que van frenando, que van retrasando el desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente en un país sano, todas las personas que tienen una forma, un emprendimiento, una idea, una creatividad, que a alguien se le ocurre cómo solucionarle un problema a la sociedad, porque en realidad eso se trata. Las personas que emprenden algo es porque quieren satisfacer una demanda insatisfecha o una demanda que está en crecimiento. Y para eso tienen que tener todas las oportunidades. Cuando un país tiene un mal gobierno, como decía Juan Enrique, cuando un país tiene una estructura legal débil o cuando se establecen un exceso de regulaciones, las personas para emprender un negocio, para iniciar algo, para desarrollar el país, necesitan pedirle permiso a muchas personas. Y ahí nace el germen de la corrupción, porque efectivamente cuando muchas veces depende solo de la decisión de una persona, existe el riesgo de la corrupción. Por eso que las leyes, las regulaciones deben ser lo más claras posible, cosa que no de evitar las arbitrariedades. Pero efectivamente las arbitrariedades van a existir y existen siempre. Entonces, ¿quiénes van a ser favorecidos? ¿Los más poderosos o aquellos que quieren alcanzar sus logros mediante malas artes? Entonces, cuando uno tiene que pedir muchos permisos, ya se empieza a producir esta situación de que empiezan a favorecer a algunos. Todos hemos visto lo que ocurre en las municipalidades, las licitaciones o los tratos directos. ¿Por qué se tiene que hacer un trato directo? El trato directo existe y no es que sea malo. Y se debe ocupar cuando hay cuando una necesidad de rapidez de efectuar una tarea, se puede hacer un trato directo para solucionar un problema, como una catástrofe, por ejemplo. ¿Ya? Pero no debe ser una conducta común. Entonces, cuando las personas empiezan a pedir permiso, ya, y empiezan a- a emplear el recurso del tiempo, ¿no es cierto? ¿Quién no ha tenido alguna vez o no ha conocido a alguien que quiere iniciar un negocio y le dice, oye, todavía no me firma la autorización, todavía no me dan el certificado para iniciar, oye, todavía no tengo la patente? Dice, pero estimado amigo, hable conmigo, yo le puedo ayudar y le saco su patente en un minuto. Imagínese esa conversación. Eso es parte de la corrupción. ¿Por qué una persona va a poder gestionar un permiso y no se va por el conducto normal?
Bueno, eso son cosas que obstruyen el crecimiento, el desarrollo del país, la sensación ambiental de la sociedad respecto a dónde se mueve. Eso creo yo que es una cosa fundamental, que la corrupción contamina absolutamente el desarrollo de un país. Juan Enrique. Sí, mira, yo quiero enfocarme un poco más en este tema del desarrollo y la corrupción. Y tú hablabas de un ambiente sano, ¿no es cierto? Que en el fondo estamos refiriéndonos al aspecto cultural, a la educación de la ciudadanía, de la sociedad chilena en este caso. Y ahí es donde estamos fallando. Entonces tenemos que impulsar cambios drásticos en nuestra sociedad para generar esta cultura que vemos en los países más desarrollados, que nos llevan siglos de ventaja. Nosotros somos un país muy joven, 200 años de existencia, y no tenemos una base cultural todavía bien asentada, y se ve que todavía nos falta tener ese ambiente sano que nos mencionaba Carlos. Y también, como yo digo, se ve en lo físico, en la naturaleza, en el ambiente, cuando uno mira la porquería que hay en nuestras calles, es porque nuestro país no ha avanzado y eso es un lastre para el desarrollo. Pero en cuanto a la corrupción, también agregar un punto que me parece súper interesante y muy relevante, y que se refiere a la permanencia en el poder por largo tiempo de las autoridades, sea cual sea, porque a medida que una persona, no sé, esto debe ser una especie de síndrome, está en un cargo de autoridad, con los años se empieza a sentir cada vez más, entre comillas, reyesuelo o poderoso, o que se las trae todo a Peter, y eso es un paso previo a la corrupción o a la mala gestión, como quiera llamarlo usted. Las estadísticas, los datos no mienten. Hay, hay un estudio de alguna de estas, me parece que CIPER lo hizo, no tengo la fecha, pero en un periodo de 10, 12 años, más del 50% de las municipalidades de Chile fueron a juicios por mala gestión, corrupción. Entonces, eso habla que no tenemos aún una cultura y una sociedad sana. Y eso es perjudicial, obviamente, para nuestro desarrollo. Así que esto implica menos prosperidad, menos respeto a los derechos de todos, menos prestación de servicios a veces también, porque la gente, como mencionaba Carlos, que quiere emprender, se desincentiva, porque hay tanta corrupción, mejor, y sobre todo aquellos que tienen los recursos, dicen, mejor yo no invierto en Chile, me voy a invertir a otra parte donde tenga mejores condiciones. Oye, un tema apasionante y creo que podemos seguir hablando un poco más al respecto, Carlos, ¿o no? De todas maneras, mira, la verdad es que este tema es algo que está absolutamente vigente en nuestro país. ¿Ah? Nosotros hemos visto en las noticias desde ayer, anteayer, que se anunció que se va a formalizar, ¿no es cierto?, a un alcalde de Recoleta eh, por problemas de corrupción, que se va a formalizar durante el mes de mayo. Independiente de que esa acusación sea verdadera o infundada, porque eso es una tarea de la justicia, pero obviamente se ve que efectivamente cuando alguien está en el poder y empieza a pedir, ¿cierto? Algunos costos llamados peajes, por decirlo algo. Usted paga su peaje y continúa, ¿ya? Eso hace precisamente eso permite contaminar el ambiente de tal manera de que, ¿quiénes son los que pueden soportar eso? Las personas de buena posición, po, que quieren conservar su nivel de ventas, quieren conservar ciertos contratos, ¿ya? Y aquella persona que quiere emprender, porque de eso se trata el desarrollo. El desarrollo se trata de que todas las personas puedan competir. Ese es un ambiente sano. No asegurar que unos compitan y otros queden fuera. Al contrario, la política de un Estado que crece con desarrollo, de gobiernos que están orientados al progreso, son los que tienen que contribuir para que todas aquellas personas que tengan la voluntad de competir en un determinado rubro, lo pueden hacer con tranquilidad y en lo posible en la igualdad de condiciones. Eso es parte de lo que ocurre. Si ustedes ven,
¿qué es lo que ocurre en la corrupción de las municipalidades? Hay personas que viven de las municipalidades y que se preocupan de mantener sus contratos por años y por años, por años. ¿Y cómo? No por su calidad, no por su mérito, sino porque tienen pagado su acceso. Entonces, ¿eso es bueno o es malo para el desarrollo? La respuesta es obvia. Entonces, tenemos nosotros que saber. Ahora, tenemos que buscar también que es parte de la función del Estado y es parte de la función de los gobiernos. Es crear mecanismos de control. Fíjese que gracias a Dios la tecnología cada vez es mejor. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer en forma digital, que evitan el paso, ¿no es cierto?, el recorrido a través de las personas. Y ahí se produce la tentación de la corrupción. Cuando es digital y las personas lo hacen en forma automática, se disminuye esa situación. Así que yo creo que nosotros como país, eh, que creíamos, mire qué curioso, nosotros nos creíamos incorruptible, nos creíamos un país pro, nos creíamos el líder en la honestidad, y resulta que no sé si o no nos dimos cuenta, o a lo mejor la deshonestidad, la corrupción avanzó en forma tan rápida. Pero en este minuto estamos en un problema grave, porque ustedes se imaginan cómo se malgastan los recursos. Si los recursos se gastaran todos en lo que tiene que gastarse, que es la solución de los problemas, no, ¿no es cierto?, en este flujo de agua que tiene de repente ciertas rejillas que permite que se esparce el agua y no llegue al final donde tiene que llegar, que es a las personas que hay que ayudar a la infraestructura, al país, al desarrollo de las ciudades, al desarrollo de nuestra seguridad, de nuestra frontera, de la calidad del ambiente. Ahí tiene que llegar la plata. Y la corrupción son muros muy incómodos, son lomos de toro, pero permanentes que están en nuestro avanzar, ¿ah? Y que son indeseables porque son innecesarios, son en realidad absolutamente deleznables, ¿ah? Que tienen que ver en la corrupción. Ahora, ¿cuál es lo que quiero decir por último, Juan Enrique? Una manera de corregir esto es a través de nosotros. Nosotros tenemos que elegir nuestras autoridades y tenemos que fijarnos, no solamente que esa autoridad que se presenta para candidato sea una persona simpática, con carisma, perfecto, uno puede buscar eso, pero principalmente hay que saber una persona que tenga conocimiento, que ojalá tenga experiencia y que ojalá tenga al menos una honestidad, una probidad que sea conocida a través del tiempo, por sus hechos, por su carrera, por su desempeño. Me parece a mí, Juan Enrique. Bueno, es un tema de muy largo aliento. Nosotros lo estamos viviendo. La corrupción, obvio que afecta a nuestro desarrollo. Muchos recursos, como decía Carlos, que destinados a programas precisamente de ayuda a la gente, de infraestructura, desarrollo, de educación, salud. Bueno, los recursos de repente por efecto de la corrupción se van hacia bolsillos privados. Hay gente que de esto lucra. Es muy, muy negativo para nuestro desarrollo. Además que esto es un delito, estimado auditores, y hay que perseguirlo. Y ahí también debe haber la acción de la justicia severa. Cuestión que yo veo en nuestro país, Carlos, que lamentablemente ha ido apaciguándose. Y uno no ve que gente que conocida ya, de repente dice, oye, aquí hay un acto de corrupción, ha sido llevado a juicio, y al final las cosas como que se diluye y llegamos a sentencias muy bajas, diría. No es como sucede en otros países desarrollados, que este tipo de conductas son sancionadas severamente y la gente lo sabe. Bueno, estimados auditores, se nos ha pasado, sí, la primera parte de nuestro programa, nuestro primer bloque. Así que nos vamos a nuestra pausa musical con un bello tema, como siempre, escogido por nuestro DJ, don Carlos Flores. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en su programa Revelando, como todos los días jueves, con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Y ya es tradicional para nosotros tener en nuestra pausa musical temas románticos. En esta ocasión con el intérprete
español Víctor Manuel, y el tema Solo pienso en ti, que escapa un poco a lo tradicional que veníamos escuchando, porque es del amor, pero es un caso muy especial. Entiendo que la letra está basada en un caso real, Carlos, muy particular y muy especial. No sé si será cierto, mito, leyenda, pero eso es lo que yo pude encontrar en San Google, que está siempre presente y Eh, lo vi en varias páginas diferentes, así que me parece que puede ser cierto, Carlos. Oye, pero mira, la verdad es que no se aleja en absoluto de nuestra tradición, porque este es un tema absolutamente de amor. ¿Ah? Lo que pasa es que tiene una particularidad, tal como tú dices. Esta canción es efectivamente del cantante español Víctor Manuel del año 1978 y que relata en su letra, ¿no es cierto?, el amor que nace entre dos personas discapacitadas, ¿m? Con una discapacidad en el fondo mental, ¿ah? Que hace que sean personas, digamos, que no tienen la forma, yo diría, acostumbrada de relacionarse o de conversar. Entonces, es una letra muy hermosa, muy melódica, y que refleja, digamos, en el fondo, y ese es el mensaje, yo creo, en el amor, que en el amor no hay condicionante, no hay edad, no hay situación de discapacidad. El amor puro es fantástico, ¿ah? Es el motor de la vida y creo que esta canción es un recuerdo, ¿ah? Si bien es cierto, del año 1978, pero estoy absolutamente convencido de que nuestros auditores disfrutaron de esta canción. Muy hermosa. Así es. Oye, y esta es habla de una pareja de personas con discapacidad, parece bastante severa, que se conocen en un lugar especial donde tienen que vivir la gente que tiene esta circunstancia tan triste, ¿no? Y a veces sus familiares no los pueden apoyar 100%. Y entiendo que incluso tuvieron familia, y tuvieron hijos. Debe ser una historia muy bonita, se la dejamos planteada a ustedes, estimados auditores, para que busque y lea sobre este tema. Solo pienso en ti, de Víctor Manuel, que habla de una historia real, muy, muy bonita. Bueno, sigamos avanzando. En el primer bloque de nuestro programa hablamos de lo que era el desarrollo y la corrupción, que está golpeando tan fuertemente a nuestro país y aparecen casos de diversa índole, ¿no es cierto? Tenemos el caso del abogado Hermosilla, el caso de las municipalidades, últimamente con este proceso que tiene al alcalde de Recoleta también podrá ser formalizado próximamente, y otros casos más que usted conoce. Pero queremos seguir avanzando con nuestro programa y no dejar afuera nuestro tradicional tema de los deportes, porque en realidad ayer hubo una alegría, yo creo que para todo Chile, en un sufrido partido por la Copa Libertadores, pero en el último minuto del alargue o de los descuentos, Colo-Colo logró vencer a Cerro Porteño, un rival muy difícil, como siempre los paraguayos, muy fuertes, y le complicaron la existencia, por decirlo en simple, a nuestro equipo nacional. Nos está yendo bien en la Copa Libertadores. Eso creo que es una conclusión inicial, ¿o no, Carlos? De todas maneras, la verdad es que eh, había mucha expectativa en el desempeño de Colo-Colo. Yo creo que gracias al último minuto de su partido, logró salir, ¿no es cierto?, de ese embrollo que le presentó Cerro Porteño y obviamente significó una alegría para mucha gente. Pero no solamente Colo-Colo hizo eso, ¿ah? Sino que también Huachipato empató 1-1 con Estudiantes de La Plata. ¿M? Bueno, uno podrá decir deberíamos haber ganado como local, pero la verdad es que si uno mira los antecedentes y la historia de Estudiantes de La Plata, la categoría, me parece a mí que es un buen resultado inicial, que probablemente podrá mejorarse. Y también, ¿no es cierto?, el empate que obtuvo jugando en Calama, Cobresal, con el Club Barcelona de Guayaquil, ¿ya? Ecuador. Así que estamos invictos hasta el momento en la Copa Libertadores. Y también, ¿no es cierto?, en la Copa Sudamericana, bueno, el equipo de Coquimbo Unido fue a Brasil y perdió 1-0 con Bragantino. Pero todo parece indicar que tuvo un buen partido, ¿ah? Perfectamente podría haber alcanzado el empate, pero bueno, el fútbol es así.
le pasó lo mismo a lo mejor, digamos que a Cerro Porteño, que hizo un buen partido, pero perdió por un gol. En este caso, Bragantino efectivamente le ganó por un gol a cero a Coquimbo Unido. Y también alegría para la región, porque Unión Calera venció por un gol a cero a Alianza de Colombia. ¿M? Así que estamos internacionalmente con buenas noticias en el fútbol, ¿ya? Porque la verdad es que no vamos a hablar del torneo local, que continúa este fin de semana, está entretenido. Esperamos que nuestros equipos, especialmente Everton y Wander, repunten. Así que ese es lo que tenemos de deportes, Juan Enrique. Así es, ojalá que a todos nuestros representantes en cualquier disciplina deportiva les vaya bien. Yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros desea, independiente que ya solo el hecho de hacer deporte, de hacer alguna actividad física, es de un beneficio extraordinariamente positivo para todos nosotros, estimados auditores. Así que algún día podremos hablar de eso, de los beneficios del deporte en la salud mental y física de las personas. Está archi requete contra comprobado. Bueno, oye, hablamos de copas internacionales, sigamos con un tema internacional que, bueno, ha golpeado las noticias y se refiere a lo que sucedió en la República China o Taiwán, terremoto, algo que para nosotros es bastante frecuente en el tiempo y hace, bueno, un par de días atrás que en Taiwán hubo un terremoto con bastante daños y sobre todo con pérdida de vidas humanas. No muchas, entiendo que son una docena de personas fallecidas en las primeras noticias que yo me acuerdo, un grupo importante de personas heridas y quedan seguramente todavía algunas cosas por determinar. Lo que a mí me llamó la atención fuera obviamente del efecto en las personas, que es trágico y afecta a familias y duele, eh, los efectos en los edificios que se derrumbaron o quedaron tumbados. Qué increíble, porque en nuestro Chile, estimado auditorio, aquí hay que reconocer las cosas positivas. Nuestros terremotos, tengo entendido que últimamente en el año 80 me parece cayó un edificio en Concepción. Creo que es el único caso que haya caído un edificio, pero vemos en Japón y en otros lugares del mundo que hay terremotos y los edificios se derrumban, se desploman con todo lo que eso implica que en daño a las personas, tragedias, muerte, gente herida. Y en nuestro Chile, gracias a Dios y a la capacidad profesional de nuestra gente, el desarrollo que hemos alcanzado en la tecnología de la construcción, eso no es así. Oye, es interesante Taiwán, podríamos hablar un poquito de Taiwán, no sé si te parece. Bueno, sí, la verdad es que uno mira este terremoto, eh, que yo no estaría tan seguro que si, porque fue 7,2, 7,2 grados. Yo no sé si en Chile un 7,2 sería considerado terremoto, ¿ah? Pero, pero la verdad es que en el caso de Taiwán, ¿no es cierto?, que esto ocurrió en las cercanías de Taipei, su capital, eh, fue bastante dañino. Por lo tanto, merece tener el nombre de un terremoto, ¿ah? Fue dañino, y incluso es el segundo más grande, porque el primero fue hace bastantes años, que fue 7,6. Ya no ha tenido esa zona del mundo terremotos como los que hemos tenido nosotros, que están a una magnitud bastante mayor. Recordemos que la escala, ¿no es cierto?, de grados es una escala exponencial, no es una escala lineal. Entonces, cuando aumenta el número de grados, aumenta en muchas veces, ¿no es cierto?, la energía disipada. Pero bueno, en todo caso, Taiwán es una isla que queda, ¿no es cierto?, es el único territorio, ¿no es cierto?, que escapó de la revolución marxista china. ¿M? 1945, 48 por ahí, ¿no? Claro, ahí, si no, entonces ahí se instaló los libertarios, las tropas libertarias, y se asentaron en la isla y formaron, ¿no es cierto?, lo que se llamó la República China, que después se le decía Taiwán. Bueno, todavía existe una fuerte pugna internacional, precisamente por la presión de la República Popular China
de que exige de alguna manera al mundo no reconocer a Taiwán como un país, sino que sino que ellos impulsan la idea de que es una provincia, no sé cómo es la palabra, pero una provincia Cautiva, una díscola, provincia cautiva. díscola de la República, pero que no es un país, sino que es parte integral de China. Eso es parte de la política internacional y que Taiwán, que es un país altamente moderno, Juan Enrique, ya gran productor de chips, ya, porque nosotros un poquito más adelante vamos a hablar también de la tecnología, ¿no es cierto? De un aniversario que se produjo hace poco, ya, pero es productor de chips, ¿ah? Productor de chip y bueno, y muchas cosas de tecnología. Es un país que tiene un índice de desarrollo de los primeros del mundo y bueno, es una isla que precisamente no es la más grande de las islas de China, pero sin embargo es el país o es el sector más desarrollado, uno de los más desarrollados del mundo. Y además es una democracia, obviamente una democracia como la que conocemos nosotros en el mundo occidental. Así que bueno, nosotros saludamos a todas aquellas personas que puedan ser chilenos que han migrado desde Taiwán a Chile, a nuestra solidaridad con el pueblo de China, de China a Taiwán, y esperamos que salgan rápidamente de este tipo de desastre que nosotros conocemos, sabemos que no es fácil y sabemos que produce muchas repercusiones en la sociedad, en las personas. Sí que estamos con ellos absolutamente y queríamos comentarlo porque recordemos que estamos, ¿no es cierto?, en el cordón del Pacífico, ¿ya? Y estos eventos se pueden producir y nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento. Y hay que estar preparado precisamente, ¿no? Bueno, Así. Enrique. Bueno, interesante, estimados auditores, dejamos ahí la sugerencia. Documéntese sobre Taiwán. ¿Qué es Taiwán? ¿Cómo nace Taiwán? Que algo hemos tratado aquí de explicar muy brevemente. Conocido como el milagro de Taiwán, por lo que mencionaba Carlos, su desarrollo, y también como uno de los tigres asiáticos. Así que ahí le da algunas señales de cómo ha avanzado esta isla, país, Taiwán o República China. Mencionaste una conmemoración tecnológica y brevemente queremos hacer presente que en un día como hoy, en 1975, se, se dio el paso, o se fundó, se creó lo que se conoce hoy día como la empresa Microsoft y fue creada precisamente por don Bill Gates y Paul Allen. Bill Gates, ampliamente conocido, multimillonario, partieron muy, muy pobremente en el desarrollo de la tecnología y usted ve hoy día estamos con Windows 11 y ellos partieron con todo este proceso para poner a disposición de toda la sociedad mundial estos servicios y productos que contribuyen a que nosotros, por ejemplo, hoy día estemos conectados o podamos acceder a tecnologías de la comunicación que permiten y facilitan el trabajo en todas partes del mundo. Así que son muchas las aplicaciones que ha desarrollado Microsoft y queríamos recordar que en un día como hoy se había creado esta industria, ¿cómo se llama? Desarrollo tecnológico que hoy se conoce como Microsoft. Carlos, Bueno, efectivamente, Juan Enrique, es importante recalcar esto y quisimos traerlo a nuestro programa porque Microsoft, de lo fundamental, creó los sistemas operativos que usamos en los computadores, ¿ah? Que nos facilita todo. Esa es la verdad, nos facilita todo. Buscar, investigar, crear archivos, guardar fotografías, tener registros de cosas, tener video, recordatorios, tiene muchas cosas, bueno, y que también obviamente se combina con otros gigantes de la tecnología como Google, ¿ah? O Android, que son otras corporaciones, pero que son los que contribuyen a que nosotros podamos en este minuto, por ejemplo, comunicarnos a través de videos, a través de la radio, a través de distancia. Una persona puede tener una entrevista en otra parte del mundo y todo esto se maneja porque aquellos que somos
mayores, sabemos que cuando partió esto de la computación, todos partíamos con, ¿no es cierto?, con el control del control shift, control F9, F5, ¿ya? Y esto ha ido modernizándose y ahora es todo gráfico. Ahora existen las pantallas táctiles. ¿Ah? Existe la gráfica, uno va apretando un montón de cosas y va llegando a donde quiere. Eso es una cosa fantástica y creo yo que ha sido uno de los avances más importantes de, 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 del- de este siglo, y más que un siglo, porque llevamos pocos años de este siglo, pero es una de las revoluciones tecnológicas más importantes que ha cambiado a la forma de actuar a la humanidad. Así Eso que es. quisimos traer. Me Juan parece Enrique. interesante siempre conocer de la tecnología y todo lo que nos es útil a cada uno de nosotros para el aspecto laboral, de entretención, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al tema nacional que anunciamos en nuestro primer bloque al iniciar el programa, la inseguridad. En realidad, hoy en día ese es el tema que a usted le preocupa, a nosotros nos preocupa. Yo creo que a la gran mayoría, por no decir a todos los chilenos, les preocupa. Tenemos homicidios a diestra y siniestra. Usted ve las noticias, lee el diario, ve a las redes sociales y todos los días dos, tres crímenes, crímenes sangrientos. Pucha, no sé, tengo aquí una lista y para resumir, hoy en la mañana, en la madrugada, murió en la vía pública en Lobrado una persona por un ajuste de cuenta de 3 balas. Y eso se repite todos los días, estimado auditor. Ahora estamos en un tema de inseguridad que lo que aquí voy a decir no va a sonar bonito. No tiene solución, estimados auditores, en el corto plazo. No tiene por dónde solucionarse. Usted no crea que mañana se van a acabar este tipo de situaciones de portonazos, de asaltos. Ayer una familia en La Reina, a las 7:30 de la mañana, saliendo a dejar los niños al colegio, asaltaron en su casa robo con violencia. Se fija, eso no va a parar de la noche a la mañana, por muchas razones. Una de las principales es porque yo diría nuestras policías, nuestros carabineros están con las manos algo atadas y la autoridad política en este momento, el Estado, representado por el gobierno de turno, no le ha dado el impulso ni el respaldo para que actúen en, en consecuencia. Eso por una parte. Por otra parte, el sistema judicial, que es blandengue, que es pro delincuentes, por decirlo así, y todo eso nos lleva a una situación que además con la inmigración ilegal que se mantiene, las cifras dicen que ha disminuido. Correcto, ha disminuido creo que un 30%, o sea, todavía seguimos teniendo un porcentaje importante de inmigración ilegal. Así que las noticias son malas. Yo quisiera cerrar mi comentario diciendo que lo que creo que debe ser positivo es que usted, estimado auditor, se da cuenta de lo que está sucediendo y debe actuar. ¿Cómo? Previendo y organizándose en su comunidad para actuar ante situaciones que pueden ser actos delictivos que se están cometiendo, se están por cometer. Muy importante, yo creo que eso ya sea una realidad en las poblaciones, en los condominios, en los sectores, en los distintos barrios de nuestras ciudades. ¿No te parece, Carlos? Eh, bueno, eso es realmente es impresionante, llama la atención tener que comentar esto porque la verdad es que eh, eh, en Chile siempre ha existido delincuencia. Es un hecho de la causa, siempre ha existido delincuencia. Sin embargo, yo diría que los problemas de seguridad en Chile eh, más graves se iniciaron a partir de octubre del 2019, ¿ah? Con la quema del metro y esta insurgencia que se produjo, ¿no es cierto? Organizada, por supuesto, pero que obviamente obedecía a orígenes políticos. Y eso mantuvo, ¿no es cierto?, en tensión a la sociedad durante mucho tiempo. Pero en los últimos 2 años, o 2 años y medio, diría yo, se ha producido un fenómeno bastante delicado, que tiene que ver con la importación de delitos a través de la inmigración. Delitos que nosotros
sabemos que existen porque vemos las noticias internacionales, pero que nunca nos había tocado a nosotros. Ya esto de la violencia, donde se aprecia que la actitud delincuencial tiene cero, señor auditor, cero aprecio por la vida. Entonces, la situación es bastante complicada. Aunque yo quiero disentir de mi estimado amigo Juan Enrique, porque yo creo que sí existen soluciones, ¿ya? Y puedo contar, digamos, a modo de ejemplo, de que a mí hace algunos años atrás me tocó visitar la ciudad de Medellín en Colombia. Y Medellín fue durante bastantes años una de las ciudades más peligrosas del mundo por la delincuencia. Acuérdense que en esa ciudad estaba, ¿no es cierto?, la base de operaciones de el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, y que tenía un poderío inmenso que era capaz de desafiar al Estado de colombiano, y era una ciudad donde la gente no podía salir. Había asesinatos por montones, se mataban con una violencia enorme. Sin embargo, con voluntad política llegaron autoridades políticas, ¿no es cierto?, en Colombia, que hicieron cambiar la situación. Y cuando yo fui hace aproximadamente 5 años, 6 años a Colombia y específicamente a Medellín, era una ciudad extraordinaria, hermosísima, eh, con un empuje tremendo. Yo creo, y podemos ver otras situaciones en nuestra región, como El Salvador o lo que está haciendo, ¿no es cierto?, Colombia, el gobierno, perdón, el gobierno de Ecuador en este minuto, que están en situaciones peores a las nuestras, ¿ya? Entonces nosotros estamos a tiempo, tenemos posibilidad de actuar, pero tenemos que hacer cambios en las leyes, cambios en las instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público, y además transformar el sistema carcelario, que es fundamental para mejorar la seguridad en Chile. Hay muchas cosas que hacer, se pueden hacer, pero para hacer todo lo que hay que hacer, se necesita dos cosas: voluntad política y coraje. Son las cosas que yo creo que se tienen que hacer, y el coraje es uno de los elementos más difíciles de encontrar, sobre todo en un político. Bueno, Juan Enrique. ahí tenemos una diferencia de opinión, pero me acabas de dar la razón. Yo insisto, esto no tiene solución en el corto plazo porque precisamente no tenemos en este momento autoridades que estén dispuestas a asumir el costo político y tengan el coraje de dar las indicaciones para que esto se solucione. Ese es el punto. Así que yo insisto, la necesidad de usted ya no se quede tranquilo en casa, tome las medidas de prevención, organícese con su familia partiendo por ahí, con los vecinos, con la comunidad, con el barrio, de modo de ir acortándole o cortándole las posibilidades de actuar a la delincuencia y sobre todo a esta situación de inseguridad que estamos viviendo hoy en día. Precisamente es lo único que podemos hacer en este momento como ciudadanos, además de lo que hemos reiterado y volvemos a repetir en este programa muchísimas veces. Cuando usted vaya a votar, elija bien, estimado auditor, elija bien a quién le va a dar su voto, porque esa va a ser la persona que después tendrá la responsabilidad de asumir la dirección, no sé, de su municipio, o representante suyo como parlamentario en el Congreso, o presidente de la República, o presidenta. Y tiene que ser una persona con carácter, tiene que ser una persona con formación, una persona honesta, proba, cosas básicas. Ojalá que no caigamos en los mismos errores de escoger de repente a personas que no tienen las capacidades ni la potencialidad para poder asumir desafíos de esta magnitud, porque son desafíos y para eso se requiere un verdadero líder con coraje, con valentía, como tuvimos en el pasado mucho en nuestra historia republicana. Bueno, estimados auditores, así hemos llegado al término de nuestro programa. Como siempre, el tiempo vuela. Muchísimas gracias por su leal sintonía, Carlos, la despedida. Bueno, señores auditores, que tengan un excelente resto de semana, mes de abril, ¿no es cierto? Eh, Estamos en el comienzo del mes de abril, y bueno, nos acercamos rápidamente a la mitad del año. Así que tenemos muchas actividades. Hay cosas que están pasando en el Congreso, cosas que están pasando en el gobierno, cosas que están pasando en el sistema judicial, cosas que están pasando
como acusaciones de corrupción. Mucho se está ocurriendo, así que de eso conversaremos en los próximos programas y estamos muy contentos de haberlos acompañado en este día 4 de abril. Señores auditores, Juan Enrique, muy buenas tardes. Muchas gracias. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, pero recuerde, Revelando es de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.